Buenos días mis hermanas, mis hermanos. Espero que estén pasando un hermoso y bendecido domingo. La primera lectura de este día dice que Yahvé Dios le habla a Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel pensaba que el que le hablaba era Elí. Y la primera lectura dice que Samuel servía al Señor, pero aún no lo conocía. El Señor aún no le había hablado. Eso me llamó mucho la atención, porque ¿cuántos de nosotros servimos al Señor o decimos servirlo? Pero quizás no lo conozcamos. Sería tremendo servir al Señor y no conocerlo. Que el Señor no nos hable y nosotros confundimos su voz. Pensamos que la voz del mundo, la voz del dinero, la voz del placer, la voz del empoderamiento, la voz de las riquezas, sea la voz de Dios. Y quizás no sea. Tenemos que preguntarnos si realmente conocemos al Señor, si lo amamos, si creemos en Él, si le creemos a Él, si vemos su presencia en el hermano. Si no somos capaces de ver la presencia del Señor en el hermano, quizá no lo conozcamos todavía y ni siquiera sepamos para quién estamos trabajando. Tenemos que hacer un alto, hacer silencio, postrarnos de rodillas y pedirle al Señor como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pedirle al Señor que lo queremos conocer de verdad, que lo queremos escuchar, que lo queremos amar y servirle, que queremos ver su presencia en los hermanos más pequeños. Ser discípulos valientes como Andrés, que después de pasarse una tarde y noche con Jesús, lo primero que hizo fue decirle a su hermano que habían encontrado al Mesías. Y llevó a Pedro con Jesús, y Jesús lo hizo la roca. Pedro, la roca de Cristo, el primer pastor de su iglesia terrena. Quizás estamos sirviendo al Señor y aún no lo conocemos. Sería terrible servir al Señor y no conocerlo, y no hacer silencio para escuchar su voz, y no apartarnos del mundo para estar a solas con el Señor. Quizás estamos hablando y hablando y hablando de Dios y se nos ha olvidado hablar con Dios. De ahí puede venir la terrible incapacidad que tenemos los cristianos de hoy para poder amar. Quizás no sabemos amar porque no conocemos al Señor. Decimos servirlo, pero quizá aún no lo conozcamos. Quizá aún no escuchamos su voz, porque no hemos hecho silencio, porque no nos hemos apartado del mundo para estar a solas con el Señor. Creo que habría que hacer un alto, hacer silencio, alejarnos un poco de las vanidades, de las cosas, del ajetreo del mundo, para escuchar al Señor en el silencio, en la soledad, para decirle que lo queremos conocer, que queremos servirlo y que queremos ser capaces de amar y ver su presencia en los hermanos más pequeños. Quizá lo estemos sirviendo y no lo conozcamos, quizá aún no nos hable. Muchos dicen: el Señor me dijo esto, el Señor me dijo al otro, el Señor me dijo aquello. Pero muchas veces no tienen la capacidad de ver en el más pequeño la presencia del Señor. Entonces habría que cuestionar si realmente conocemos al Señor o no lo conocemos. Habría que hacer un alto. Porque todo el bien que queremos hacer al Señor se lo debemos hacer por conductos de sus hijos, nuestros hermanos más pequeños.
Quizá tenemos que callar y separar un tiempo para conocer más a Jesús, para leer la palabra, para orar, para caminar en silencio y pedirle al Eterno que nos permita realmente conocerlo, amarlo, servirlo de los más pequeños o los más pobres. Quizá por eso la iglesia de hoy no sepa amar. Quizás se le ha olvidado estar con el Señor. Quizás se ha olvidado de orar, de meditar, de alabarlo, de adorarlo como conviene, de servirlo en los más pequeños. Quizás tenemos que reconocer que puede ser que aún no conozcamos al Señor. Aunque decimos servirlo, quizá lo estemos predicando, estamos hablando del Señor y se nos ha olvidado hablar con el Señor. Vamos a hacer silencio, vamos a alejarnos del ruido, de las fiestas, de la pachanga, del lujo, de las comilonas, de las borracheras, de los lujos, para separar un tiempito para conocer al Señor y para ser capaces de amarlo en los más pequeños, en los más pobres, en los más olvidados. Y poder decirle como Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Y después poder ser capaces de hacer lo que hizo Andrés y salir a contarle a los hermanos que hemos encontrado al Mesías. Esto solamente puede suceder cuando conozcamos realmente al Señor, cuando nos demos un tiempito y hagamos silencio para escuchar su voz amorosa, llena de misericordia. Es entonces cuando realmente nos encontremos personalmente con Jesús resucitado, es cuando podremos salir al mundo a amarlo, no a impresionarlo, a amarlo, a servirlo y a compartir con él los bienes que Dios nos da. Poder decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. Y salir a darle al mundo el mensaje de paz, de amor y de misericordia que Jesús vino a traer. No lo podemos hacer si no nos encontramos con el Señor, si no hacemos silencio y no escuchamos su voz. Dios nos habla a través de la creación, a través de la vida diaria, a través de las pequeñas cosas que vamos viviendo. La voz de Dios resuena en cada momento. Todo nos habla de Dios, pero quizá nosotros no lo hayamos sabido escuchar. Vamos a abrir el corazón y vamos a hacer silencio para escuchar al Señor que nos ama y que nos llama a servirlo y a contarle al mundo el mensaje de amor, el mensaje de paz, el mensaje de salvación que Cristo Jesús vino a traer. Vamos a anunciarle al mundo que el tiempo de las misericordias de Dios ya se llegaron. El tiempo se ha cumplido, dice el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Si no hacemos silencio, si no abrimos el corazón, no escucharemos la voz de Dios y seguiremos en nuestro pecado, seguiremos en nuestra maldad, ocupados en hacer dinero, comprar coches, ropa cara, para comer en los mejores restaurantes e irnos a la playa de moda. Necesitamos hacer silencio, pasar la tarde con Cristo para saber dónde vive, cómo piensa, cuáles son sus pensamientos, sus palabras y el mensaje de amor que Él vino a traer a mí y a ti, y para poder ser capaz de llevarlo a los hermanos. Si no conocemos al Señor, si no escuchamos su voz, difícilmente podremos salir a dar amor, salir a llevar el mensaje de paz y de salvación que Cristo vino a traer. Tenemos que postrarnos de rodillas, hacer silencio y decirle al Señor como Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Y después salir a denunciar el pecado y a anunciar la salvación en Cristo Jesús. A eso estamos llamados, a hacer silencio
para escuchar al Señor y después salir a contarle al mundo que hemos encontrado al Mesías. Que sigas pasando un excelente domingo. Te desea tu hermano y amigo Águila, que vuela libre.